Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestra invitada esta semana en Máximo Desempeño es Ángela María Orozco, miembro de juntas directivas y country manager de un fondo de capital privado. Ha sido ministra 2 veces, demostrando que el carácter, el talento y la preparación abren grandes puertas. Ángela María ha convertido la capacidad de consenso en su superpoder. Su filosofía, duro con los temas, suave con las personas, la llevó a ser la única ministra de Transporte que logró durante 4 años completos que los transportadores no entraran en paro nacional. Abogada de la Universidad Javeriana con magíster en jurisprudencia comparada de la Universidad de Texas, especialista en Derecho Económico del Externado y Fellow del World Yale Fellow Program de Yale University. Su preparación es sólida, pero su verdadera fortaleza está en liderar con pasión y encontrar soluciones donde otros ven problemas. Su carrera ha sido un constante ejercicio de romper barreras. Fue ministra de Comercio Exterior, presidenta de ProExport y vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. Cada cargo lo asumió con la misma premisa: transformar la realidad a través del diálogo y la búsqueda de consensos. Uno de los momentos que más la definen ocurrió cuando un viceministro de Ecuador no soportaba que ella hablara o promoviera algo mientras llevaba unas negociaciones como viceministra de Comercio. En lugar de tomárselo personal, ella aplacó su ego y promovió las propuestas de Colombia a través de terceros. Resultado, logró sus objetivos sin generar conflictos. Esa capacidad de no tomarse las cosas personal y enfocarse en el resultado la distingue como líder. Como ministra de Transporte entre 2018 y 2022, enfrentó su mayor desafío: una cartera completamente desfinanciada y un sector históricamente conflictivo. Su respuesta fue dialogar, buscar diferentes opiniones y construir puentes donde otros construían muros. Nunca hubo un paro durante su gestión. Ángela María se inspira en Golda Meir y Angela Merkel, 2 mujeres que lideraron con firmeza pero sin perder la humanidad. Su libro de cabecera, El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, refleja su amor por las historias complejas y las múltiples perspectivas. Lo que más admiran de ella quienes la conocen de cerca no es solo su inteligencia o su capacidad de síntesis, es su solidaridad. Esa combinación de rigor intelectual y corazón grande es lo que la convierten en una líder diferente. Su amor por la vida, su hijo, su marido, su familia y el país es lo que la levanta cada mañana con energía. Su próximo riesgo personal, como ella misma reconoce, es pensar un poco más en sí misma después de décadas dedicadas al servicio de otros. Con la sabiduría de quien ha navegado tanto el sector público como el privado sin perder la esencia, Ángela María Orozco demuestra que el liderazgo más poderoso es aquel que transforma realidades mientras mantiene intacta la capacidad de ser empática y amable con las personas sin sacrificar la firmeza con el logro de los objetivos. Hola Ángela María, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación y por esa descripción que haces de mí, que realmente yo no la haría como tú. Ángela María, pues la verdad estoy muy, muy agradecido por tener este espacio contigo. Te sigo desde hace un tiempo y he leído con atención lo que escribes, lo que reflexionas y bueno, me generó mucha curiosidad aprender más de ti, compartir tu historia, porque siento que es de esas historias de liderazgo que vale la pena estudiar para entender cómo todos podemos ser mejores líderes y mejores personas en estos desafíos que estamos enfrentando en este momento. Yo contenta de estar aquí y bueno, poder compartir un poco pues mi experiencia de vida. Si eso ayuda a más mujeres a lanzarse y a tomar riesgos, yo quedo muy contenta. Maravilloso. Quiero comenzar esta conversación preguntándote cómo te sientes en este momento y qué pasa por tu mente en este día en Bogotá. Pues mira, tengo que decirte que tuve 2 días difíciles, en el sentido en que todo eso que está pasando y digamos como la instrumentalización política de lo que está pasando me afecta, porque me parece que no nos permite salir de esa dinámica de polarización y me parece que de alguna manera no está contribuyendo a despolarizarnos, sino todo lo contrario. Mm. Eso es, hoy amanecí como más
energética. Realmente Mm, ayer me costó trabajo trabajar por eso, por sentir que tenemos que trabajar por abandonar esa forma ujú, de enfrentar los conflictos que tenemos en Colombia y tratar más bien de buscar lo que nos une. mm. En momentos como este, yo creo que todos sentimos algo de desesperanza, sentimos preocupación por el futuro, y, y tenemos la oportunidad de elegir quiénes queremos ser en medio de esa situación. Podemos elegir ser parte del problema y del ruido, o podemos elegir ser parte también de la claridad, de la conciencia, de ver la perspectiva. eh, ¿Tú qué has pensado acerca de, o cómo estás eligiendo quién quieres ser en medio de esta situación desafiante? Pues mira, yo cuando salí del gobierno, de los 4 años del gobierno del presidente Duque, como que había tomado la decisión de que yo no volvía a participar en nada que tuviera que ver con política. No por nada distinto a que, pues, la mayor parte de mi vida profesional, o por lo menos la mitad de la misma, la he dedicado a ser servidora pública, ni siquiera a hacer política, porque pues la verdad, salvo la campaña del 2018, yo nunca trabajé en ninguna campaña política. No tengo partido político, nunca me he querido afiliar a ninguno, en fin. Pero sí tengo vocación de servicio, digamos. Es una cosa que siempre me ha gustado, como tratar de hacer el mundo un lugar mejor. Y si uno puede contribuir en algo a eso, pues de alguna manera a mí me ha movido eso, como las causas. Ujú, Y en este proceso, como que siempre había dicho, voy a participar como sociedad civil y no quiero estar en nada que no una a las personas, no quiero participar en nada que no nos una. Pero después de estar en varias iniciativas, en participar en varios grupos de WhatsApp que hacen reuniones, etcétera, em, como que me enfrenté a que Mauricio Cárdenas me invitó a ayudarla a ser como coordinadora programática de su campaña, de su proyecto, en fin, porque en este momento pues lo que está haciendo es un proceso de recolección de firmas. Y bueno, como que lo que pensé es, llevo 2 años tratando de unir y está siendo muy difícil unir desde afuera. Y este es un candidato que no solo me parece serio, consistente, con la experiencia que se requiere, sino ponderado, una persona que ujú, no contribuye a polarizar, sino que desde el día uno ha dicho, yo voy a hacer la tarea, pero voy a ir a una consulta en marzo y voy a apoyar al que gane, así como espero que el que gane me apoye a mí. Y pues decidí aceptar, a pesar de ujú. que tengo múltiples actividades privadas, de que además le dije que no tenía el tiempo para dedicarle tiempo completo, me pareció que tomé la decisión de tratar de unir desde adentro y aceptar. Esa fue mi opción. Entonces, hoy tengo múltiples actividades adicionales a las privadas, pero estoy contenta porque pues pienso que apoyar una perfil así, una persona así, que además ha sido muy clara en decir apoyo al que gane, así como espero, es de lo que se trataba y yo no quiero realmente volver a ejercer cargos públicos, pero si puedo ayudar a unir en este momento, pues esa fue la opción que tomé. Entendemos muy bien en qué momento estás, y para conocer un poco más de ti quisiera devolverme para preguntarte, cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdas de manera especial? Pues mira, yo lo que recuerdo es que tuve una niñez súper feliz. Yo soy la quinta de 6 hijos, con unos papás paisas, pero yo nací en Barranquilla, o sea, mis tres hermanos Ujú, mayores nacieron en Bogotá, los tres en Barranquilla, y con unos papás realmente dedicados a su familia. O sea, yo, además de que mi papá era como Dios para mí, mi ídolo, por su ponderación, su respeto, su compromiso con la familia, pues me tocó ser la quinta de 6. Entonces el quinto de 6 pues crece libre como el viento, sí, porque ni es el que más atención tiene, ni es el que menos, mejor dicho, es libre. Me metieron a un colegio bilingüe y mis papás escasamente hablaban paisa. Pues yo tenía que de alguna manera hacer mi mundo sin que nadie me ayudara, y eso me dio parte de la fortaleza que tengo. Eso aunado obviamente a un papá que de alguna manera pues me decía las cosas que no son comunes. Un papá que me ujú, rogaba que no estudiara derecho porque yo era demasiado inteligente para estudiar derecho, que esa carrera era muy fácil, que yo tenía que ser ingeniera. O sea, lo que es al contrario de mucha gente, mi papá era lo contrario. Mi papá, ujú, sus hijas estaban por encima de sus hijos hombres, tengo que decirlo. A mis hermanos mayores los bajaban del carro para prestármelo a mí cuando yo llegaba de vacaciones de la universidad. Yo estudiaba en Bogotá. O sea, digamos, sí fuimos unos seres muy consentidos en el sentido por mi papá, y como cuando a ti desde pequeña te dicen que cómo te vas a desperdiciar estudiando una carrera fácil,
pues te generan un setting mental muy distinto, ¿sí? Mm. Yo recuerdo además mi infancia era que mi papá los viernes nos recogía con una lancha, un lanchero y para el Rodadero donde habían 4 edificios cuando era chiquita y tengo fotos de Mm. 4 edificios y en la playa todos y o esquiando o pescando, o sea, yo recuerdo mi infancia y mi adolescencia con mucha felicidad y con mucho empoderamiento en el sentido y Mm. estudié en un colegio también que adoro y que tenía como ese tema de la disciplina y del rigor y de siempre incentivarte a no tomar el atajo, sino hacer lo correcto. Y si tú me preguntas por qué tenía vocación de servicio público, pues que la verdad, y eso era una cosa ya así muy individual, porque desde chiquita y desde que entré al colegio, yo era como la eh, vocera de las causas perdidas, o sea, como la que Mm. defendía al débil, como yo era sobrada, me iba súper bien en todos los temas, entonces yo podía sentarme y defender al que le iba mal, pelear con el profesor si maltrataba a la gente, o sea, de alguna manera yo era vocera de las causas y yo adoptaba al más débil para protegerlo. Eso formó parte de mi esencia y realmente por eso quise estudiar derecho independientemente de cómo lo ejercí, pero realmente Mm. era el tema y sí fue una discusión grande con mi papá, que le parecía que él llegaba a Bogotá y todos los taxistas eran abogados y me decía, pero ¿cómo tú que eres tan sobrada vas a estudiar derecho, semejante carrera tan fácil? Los abogados que conozco son taxistas, o sea, no que tenga nada malo ser taxista, sino él tenía una visión de mí superlativa, yo creo, pero pues Mm. eso también te transmite una seguridad que de otra manera también sería difícil de tener, yo creo. ¿Sí? Claro. Fíjate que la confianza en nosotros mismos se forma aproximadamente a los 5 años de edad y viene de las figuras de autoridad en nuestra vida. O sea, yo creo que tu papá fue una figura muy importante para ti en la construcción de esa confianza y de jugar a ganar en cosas grandes. ¿Existe alguna frase o alguna anécdota de tu papá que sea muy significativa, que siempre recuerdes, de esas que uno repite muchas veces y que recuerda algo especial? Mira, yo recuerdo que mi papá era un ser, como te digo, dedicado a su familia, súper disciplinado y trabajador. Pero una de las cosas más bonitas que tenía, porque él además se le murió su papá cuando tenía 3 años, le tocó trabajar desde los 10 años para mantener a su mamá y a sus hermanos, mayores que él además. Em, y era una cosa como muy particular, donde él nos contaba unas historias que la mitad debían ser ciertas y la mitad no, sobre la dignidad del trabajo, Mm. sobre la importancia o capítulos o cosas que les tocaba hacer, sobre que lo importante era trabajar honestamente y no importa donde uno le tocara. Y nos contaba una vez que le había tocado coger un carro de mula y él mismo manejarlo para cargar los cueros, porque él era una persona que de alguna manera fue un comerciante de cueros para los grupos importantes de Medellín, etcétera. Y nos contaba esas historias, nos contaba, pues un día no encontré quien trabajara y yo cogí un carro de mula y yo lo manejé y yo era el novio de la reina del deporte de Villavicencio. Y no obstante eso, no me dio pena porque lo que es el trabajo honesto dignifica. Lo que realmente no dignifica es robar o ser deshonesto. Mm. Entonces, eso era parte como de la manera de él contarnos las historias, era esa, era la dignidad del trabajo honesto. Y formaba parte de cómo me educaron, o sea, ¿sí? Formaba parte de... Mm. Y hay una frase que también, que creo que nos marcó y era, y yo creo que también por eso me marcó en lo público, y era, quien le roba los recursos de la salud y la educación a aquellas personas que no tuvieron el privilegio de nacer donde ustedes nacieron, para él eso era un pecado mortal. Mm. Porque es que ustedes tuvieron el privilegio de nacer en una casa que les paga la mejor educación, la salud, etcétera. Pero los recursos públicos son para la salud y la educación de los que no tuvieron la suerte de nacer donde ustedes nacieron. Y Mm. robarse eso es un pecado mortal, decía mi papá. O sea, Mm. era una cosa que siempre nos lo puso como de ejemplo. Decir, eso es un pecado porque ustedes además nacieron donde nacieron por suerte. O sea, ustedes han podido nacer en otra casa y no tener acceso ni a Mm. educación ni salud, entonces tampoco se crean donde nacieron, porque eso les tocó por suerte. Entonces, digamos, eso dice mucho de cómo a mí me educaron, o sea, de cómo veo el Mm. mundo y sí formo parte de quién soy, claro. Y de tu sensibilidad. Eh, digamos que en medio de esa etapa de desarrollo, digamos, bastante feliz que tuviste, siempre aparecen retos y aparecen situaciones o experiencias que nos marcan. ¿Cuál dirías que ha sido, que fue el reto más grande que enfrentaste en tu etapa de crecimiento
y cómo esa experiencia moldeó la mujer que eres hoy. Mm, digamos, sí, como que hubo varias cosas, yo creería. Em, por un lado, eh, digamos eso, una relación difícil con mi mamá, y mi mamá era un ser maravilloso. Parte de la energía Mm, que yo tengo se la debo a mi mamá. Pero como era un ser supremamente machista, entonces, pues a ella le parecía, teníamos una relación conflictiva. O sea, así como mm, para mi papá era lo máximo que yo fuera juiciosa, deportista, estudiosa y no estuviera rumbeando todos los días, a mi mamá le parecía que era raro que yo no tuviera 1000 novios y no hubiera de parranda, digamos, ¿sí? Entonces, era una relación difícil, pobre mi mamá, porque pues a mm, ella le tocó una vida diferente a la mía y entiendo cómo ella pensaba, solo que pues yo pensaba distinto. Entonces, fue muy bonito con los años, ya cuando entré a la universidad, cuando salí y empecé a trabajar, y cuando me fui a vivir sola, inclusive darme cuenta que yo también tenía muchas cosas de mi mamá, como mm, esa energía incansable, esa capacidad de ayudar a el que necesitara ayudar, esa como alegría que tenía mi mamá, y que mi nevera tenía que vivir llena así yo no tuviera ni idea de cocinar, porque claramente yo, por ese rechazo a mi mamá, nunca quise aprender ni a cocinar, yo vivía era leyendo. mm, O sea, me parecía que eso era desperdiciar mi tiempo, mm, pero claro, era parte de un sesgo por una relación muy difícil. Pero cuando me di cuenta que así yo no supiera cocinar, mi nevera tenía que estar llena, porque en mi casa, digamos, mi mamá expresaba su afecto a través de la comida. Y a mí, y pues éramos muchos hijos y cada uno con muchos amigos, y mi casa era enorme, era la única de la cuadra con piscina, ya llegaba mucha gente y siempre había comida para todo el mundo. Fue muy bonito entender que quien soy yo también es una mezcla de mi mm. papá y mi mamá, así tuviera una relación muy difícil con mi mamá en mi adolescencia, porque pues esa capacidad de que quien llamara a mi mamá a las 3 de la mañana a pedirle un favor porque necesitaba apoyo, esa solidaridad era más de mi mamá. Ujú. Mm. Es decir, que por lo que puedo entender, ha habido un proceso de sanación de esa relación con tu mamá, también Ujú. de entendimiento de la relación con tu papá, pero también debes sacar todo lo positivo y de decir, esta también soy yo, o sea, lo que mi mamá fue para mí también soy yo. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso como de reconciliarte con esa relación que muchas veces todos tenemos, a veces un padre o madre que es más cercano y una relación que es un poquito más difícil? Y sanar eso es súper importante en la vida. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Mira, mi papá y mi mamá ya fallecieron. Mi papá falleció Mm, hace muchos años. Yo tenía 33 años, de hecho era viceministra de Comercio. Y, y, y bueno, la anécdota es que yo era vicepresidenta de Socolflores y me mm, ofrecieron ser viceministra de Comercio, pero venía de Chile de una entrevista donde me acababan de ofrecer un puesto en Coca-Cola Company, y un puesto regional. Y me bajé del avión y me llamaron a ofrecer el viceministerio y mi papá me rogaba que aceptara Coca-Cola y no el viceministerio, como para darte una dimensión de quién era mm, mi papá, como así, ¿por qué te vas a ir al Estado? ¿Por qué te vas a someter a eso? ¿Por qué? Y yo decía, pero pues yo acepté ser viceministra en lugar de irme a trabajar a Coca-Cola. Ese es como, ese era mi papá. Pero luego mi mamá la tuve muchos más años. Y como yo logré ya en ese momento entender que yo mm, era una mezcla y que tenía cosas mm, maravillosas de ella también, así fuera una mujer machista, pero que afortunadamente tuve un papá que yo no digo que no fuera machista, pero como tuvo 4 hijas y 2 hombres, digamos, su nivel de preocupación porque sus hijas fueran independientes, que no tuvieran que aguantarse un matrimonio solamente porque las mantuvieran, que fuera. Eso también de alguna manera matizaba el machismo de mi mamá, digamos. A nosotros en la casa mm, nunca nos pusieron todo lo contrario. Mi papá, sus hijas estaban por encima de todo el mundo. Pero esa reconciliación con mi mamá tuve la fortuna de empezarme a dar cuenta cuando esas cosas pasaron y de consentirla mucho después de que mi papá mm, falleció. De llevármela de viaje, de mm, consentirla todo el tiempo cuando iba, porque pues yo vivía en Bogotá y ella allá, pero de estar pendiente de ella, y eso fue muy bonito porque me permitió entender, ya yo no me tomaba personal las cosas, yo no, sí, era una cosa distinta. Entonces a mí la vida me dio la posibilidad de sanar eso, no todo el mundo tiene esa posibilidad, mm. ¿sí? Así es. Porque entendí y entonces ya no me preocupaba. O sea, ya yo tengo una anécdota muy bonita cuando el presidente Pastrana me nombró ministra de Comercio. Mi papá ya había fallecido, mi mamá estaba viva, pues vino a Bogotá a la posesión. Y antes de firmar el acta, yo lo tenía en la ley y dije, usted no sabe, presidente, lo feliz que ha hecho a mi mamá. Y volteó y me dijo, ¿y usted el favor que me ha hecho? Y me dice, ¿pero por qué? Le dije, porque mi mamá no se repone de que yo no me he casado y no tengo un hijo.
pero ya me hizo ministra, ya con eso no me puede pedir más. Y el señor suelta la risa y yo suelto la risa y tenemos una foto divina los dos con una carcajada y cuando terminó, pues fue y abrazó a mi mamá y ella quedó matada, ¿sí? Pero pues digamos, para mi mamá lo más valioso en la vida era que yo me casara y fuera mamá, ¿sí? Es como la anécdota bonita. Entonces sí, yo como que fue muy maravilloso que la vida me enseñó que yo tenía Mm, como esa energía, esa mm, capacidad de ser solidaria, el tema de la comida, el tema de que mi casa tenía que vivir, mm, siempre podía invitar a alguien a comer y siempre tenían mi nevera llena. Y como esa alegría de la vida, mi mamá era sobre todo una gocetas. Y que yo también mm, tenía parte de esas gocetas fue muy bonito porque pues yo tuve la posibilidad de consentir mucho en mamá después de que quedó viuda, llevármela de mm. viaje, consentirla, reírme con ella y eso fue muy bonito. ¿Mm? Qué buena historia. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu fracaso favorito? Todos tenemos experiencias en las que hemos fallado estrepitosamente, pero que después se han convertido en una plataforma para un gran despertar o un gran logro. ¿Cuál dirías que es tu fracaso favorito? Mm, pues yo, digamos, yo creo que fracasos tenemos siempre, ¿sí? Dentro del día a día hay cosas que no nos salen siempre tan bien como hubiéramos querido y em, cuando trato de acordarme de mi fracaso favorito, eh, pues yo diría que hay varios. Primero, el aprendizaje de manejar una junta, ¿sí? Mm, Que eso lo aprendí en Azocol Flores, digamos. Mm, yo era muy juiciosa, repila, trabajaba más que los demás, mi familia vivía en Barranquilla, entonces, claro, mis jefes me amaban, o sea, yo también quisiera una boba como yo, o sea, ¿sí? Yo con una relación con un jefe y yo soy absolutamente frentera, digo lo que pienso, etcétera, y siempre tuve jefes que me estimularon, me mentorearon, me querían mucho, digamos, a pesar de la franqueza, a pesar de que, porque lo que ves es lo que es. Y yo soy cuidadosa, pero digo lo que pienso siempre. Y no a todo el mundo le gusta, pero llegar a manejar una junta era una cosa totalmente distinta. Y ahí es donde uno aprende muchísimo. Ahora, para mí no era difícil empatizar con la gente, entender que tenía que parte del éxito en la vida es lograr llegarle a la gente para que la gente, pues que tú necesitas en un momento determinado te abra la puerta. O sea, y para mí eso siempre fue fácil porque pues así me educaron y la verdad yo sí tengo claro que si el portero no te abre la puerta del garaje, tú no entras y si la secretaria no te da la cita, no tienes la cita y forma parte y me tocó mucho en mi primer trabajo también entender que así era, que fue cuando llegué a hacer mi maestría entré a trabajar en el Incomex y se estaba creando el Ministerio de Comercio Exterior y fue todo el proceso de apertura económica. Pero de alguna manera cuando ya llegué a un punto de ir a ser vicepresidenta de Socolflores, pues parte de los fracasos eran cuando llevábamos algo a junta y no nos lo aprobaban, ¿sí? ¿Cómo entender y aprender de eso? mm, Como con mi jefe, que además era una mujer muy fuerte, Marisabel Patiño, y yo he trabajado con mujeres muy fuertes que me han enseñado mucho, Marta Lucía Ramírez, Marisabel mm, Patiño, Magdalena Pardo, y la verdad tengo la capacidad de hacerlo porque yo, como te digo, como era la quinta de 6 hijos, como vivía, yo no me mm, tomo nada personal, yo soy tranquila. mm, Digamos, esos fueron como los primeros fracasos. Como decir, cómo logramos vender los proyectos para que se enamoren de los proyectos y cómo lograr aprender que ojalá la gente entienda que es idea de ellos y no de uno. Y eso facilita el proceso. Entonces, digamos, yo diría que de las primeras cosas que fueron difíciles, porque yo había sido consentida de mis jefes, obvio, era ver la fricción en una junta y que nos negaran un proyecto. Y luego como el reto de identificar cómo llegarle a cada quien para lograr esa aprobación. ¿Sí? Creo que esa es como mm, una de las cosas de las que más aprendí, digamos. Y que creo que no hubiera llegado a desempeñar mi cargo de viceministra de Comercio y de negociadora internacional si no hubiera pasado esos casi 4 años por Azocol Flores. ¿Sí? Estoy convencida que no, mm, porque me dio una perspectiva distinta, ¿sí? Me dio una mm, perspectiva de entender em, cómo lograr vender los proyectos, cómo aprender que parte del tema, y yo soy muy enfocada al mm, resultado,
entender que uno ni puede dictar cátedra, ni puede apropiarse de las cosas si quiere sacarlas adelante. Que uno tiene que hacer que la gente se sienta dueña de las cosas, que la gente se sienta que es la que propone. Y ojalá uno entre más desapercibido pase mejor, porque con eso logras Mm, más. Sí, digamos, con eso logras más. Y digamos mm. que para mí es fácil eso y aprender eso fue muy valioso. ¿Mm? De lo que nos compartes, me encanta lo que dices de, pues primero de no tomarte nada personalmente, pero también de ser directa con las personas. En Colombia yo siento que culturalmente, yo cuando he trabajado con, por ejemplo, españoles, siento que son muy francos y muy directos y te dicen las cosas y al principio a mí pues me daba muy duro porque uno se lo toma personal y entonces es como que nos toca una sensibilidad y en nuestra cultura en general, como que la retroalimentación a veces no entra tan bien porque no estamos tan acostumbrados a que la gente sea directa. Nos vamos como por el ladito y lo suavizamos con diminutivos y entonces me haces un favorcito, pero yo creo que es importante poder decir las cosas de manera directa y no tomarnos las cosas personalmente como te ocurrió a ti con ese viceministro de Ecuador, que es una anécdota que me contaste. ¿De qué manera has aprendido, digamos, que creo que es algo que venía muy de tu casa, pero la importancia de ser directos y de ser francos y de no tomarnos las cosas personalmente? Pues mira, yo creo que lo primero, si hay una cosa clara, cuando uno se cría frente al mar, o sea, y nadie, yo creo que puedo Mm, decir que la gente costeña, o por lo menos la gente con la que yo me crié, era directa. Sí, la mm, gente costeña es un poco más franca. Creo que, ¿qué pasa? Creo que criarse sin tantas cosas encima, donde uno escasamente se vestía por el mm, calor, tener el mar, ver el mar en la inmensidad, no sé, hay algo ahí en esa cultura costeña que hace que uno sea muy frentero, ¿sí? mm, ujú, Y, y que además la gente nadie se siente menos que nadie. O sea, y lo digo porque es así. O sea, inclusive la gente que trabaja para uno le va diciendo lo que piensa. Ay, doctora, ¿y usted cuándo es que se piensa casar y cuándo es que piensa tener hijos? Y doctora, se ha engordado. Y esa era la gente que había trabajado toda la vida en la casa conmigo. Y si metidas allá, no hay esa inhibición porque eso no es sancionado. Decir lo que se piensa allá forma parte como de ese mm, temperamento costeño. Yo digo que eso es una parte. La otra parte es que en serio yo creo que ser el quinto de 6 hijos te enseña a ser automotivado, mm, donde el tema es lo que a ti te motiva, tú no estás esperando ni que te reconozcan, sino que te toca salir adelante. No es que te hayan tratado mal, no es que te hayan tratado bien, pero nadie te está consintiendo todos los días diciéndote cómo hiciste bien las cosas, sino que más o menos uno crece, mm, libre como el viento, porque pues es que son 6 hijos, pobre mi mamá, o sea, yo no sé a qué horas hacía tanto, ¿sí? Si yo tuve solo un hijo, tengo solo un hijo de 18 años y a veces me veía gatas, mi mamá con 6, ¿sí? Admiro profundamente y admiro profundamente además ese sesgo que decían que no trabajaban, no trabajaban más que cualquiera, sí, ¿sí? Porque además 6 hijos de todas las edades, o sea, de todas las edades, de los que me llevan 15 hasta que a la menor que yo le llevo 3, ¿sí? mm, Em, con múltiples necesidades, múltiples cosas. Entonces, sí, yo creo que ser el quinto, vivir en una casa con 6 hijos hace que nadie se sienta dueño de nada. Y yo creo que eso suena muy bobo, pero es verdad. O sea, nadie podía mm, guardar en la nevera algo que fuera de alguien. Sorry. O mm. sea, qué El pena. primero que llegó Primero se que lo llegó lleva. lleva y uno no pelea por eso, no se molesta por eso. Qué pena, te tocó, así es. Tú heredas ropa de tu hermana, de los que te vienen antes. O sea, es una vida más tranquila. O sea, Sí. menos personalista, Mm, mucho más en colectivo y eso te hace mm, más tranquilo. Yo creo que ahí hay una parte importante de eso. O sea, y por otro lado, creo que también como esa formación en la familia donde yo te digo una cosa, yo fui viceministra y ministra y yo amo a mi hermana mayor porque nunca me dejó olvidarme de lo que era importante en la vida, donde me mm, ubicaba donde estuviera en el mundo para decirle que al hijo se le había caído un diente, o que mi cuñada le había dicho quién era el niño de hoy y ella estaba furiosa y nunca entendió yo qué hacía, qué me dedicaba ni le importaba. Eso también para mí fue muy importante porque nunca dejé la mm, cotidianidad a un lado, nunca dejé de valorar lo que yo creo que es más importante en la vida y es los afectos. mm, Y nunca en mi casa, a mi mamá nunca le importó ni entendió yo qué hacía. Y mi hermana jamás me preguntaba dónde estás, en qué reunión. No, eso no le importaba.
se sentaba conmigo a convencerme de que yo no podía quedarme sin un hijo y que si yo no me quería casar lo tuviera y ella me lo criaba, de ese nivel. Entonces, digamos, también creo que eso lo hace a uno, pues, espontáneo y genuino, ¿qué puedo decir? ¿Mm? Sí. Buenísimo. Quiero devolverme porque como que conecté dos puntos de algo que te quiero preguntar. Tiene que ver con lo que afirmaste un poco de tu reclamo a tu mamá en algún momento era un poco que era muy machista. De Claro. repente tú sentías que no, que le hacía falta como esa conexión con la feminidad que tal vez tú querías ver en la figura de tu mamá. O sea, tú ya tenías papá y querías ver en tu mamá era como la figura femenina. Em, Hoy en día en el mundo corporativo y en el mundo en el que vivimos, las mujeres tienen muchas veces que conectarse mucho con la polaridad masculina, con esa fortaleza, con esa determinación, enfoque a los logros, pero en la polaridad femenina es donde quizás está la mayor fortaleza de las mujeres que tiene que ver, no que no puedan tener las polaridades masculinas porque todos tenemos ambas, Ujú. pero la esencial que es eh, la intuición, la creatividad, el cuidado de las cosas y que no es para nada una polaridad débil, sino todo lo contrario. Yo creo que la mujer siempre es mucho más fuerte que el hombre en muchísimas cosas, pero ¿cómo aprendiste tú a conectarte con esa intuición y con esos valores femeninos eh, a lo largo de, digamos, de tu carrera que haya sido importante para ti? Pues mire, yo creo que sí hay una diferencia en el liderazgo femenino versus el masculino, así tengamos trazos de ambos, porque creo que ambos tenemos cosas femeninas y masculinas. Creo que además lo malo no es los trazos, sino caracterizarlos Ujú, con uno de los sexos, ¿sí? ujú, Creo que nada es exclusivo de cada quien. Y creo que em, realmente si algo me ha permitido en la vida desempeñar los cargos y los retos que he enfrentado, es esa intuición que tenemos, que tengo, que siento desarrollada, y eso que yo le creo además al estudio y al juicio, pero le creo también a mi hígado como a la intuición, ujú, a que nunca hago nada con lo que no me siento tranquila, ¿sí? ujú, Con lo que el estómago me dice que no, y eso es muy femenino. Y hay otra cosa que es femenina, que tiene que ver, y esa definición no es mía, esa me la dio Marisabel Patiño, por eso lo digo. Y ella un día se sentó y dijo, es que la diferencia entre como la mente de un hombre y una mujer, de pronto por los roles culturales o lo que sea, es que el hombre tiene como una especie de armario con cajones. Y entonces abre el cajón del trabajo y lo cierra, abre el cajón de la familia y lo cierra. O sea, en la mañana abre el cajón, lo cierra, llega a la oficina y se le olvida la casa, cierra el cajón, abre el cajón de los amigos y lo cierra. Son distintos cajones donde abren y cierran, y pues claro que a eso contribuye un poco el tema cultural, como de alguna manera los roles que se han atribuido culturalmente, y yo no creo que sea solo en Colombia, por el contrario, yo creo que Colombia es bastante más avanzado frente a muchos países que aparentemente son muy desarrollados, ¿sí? Frente a lo que a mí me tocó vivir como mujer en los distintos cargos de liderazgo que he tenido en el exterior. ujú, Creo que es un tema de roles culturales, ¿sí? La mujer es como una gran olla de sancocho que llega a la oficina y tiene mezclado el estar pendiente de lo que está pasando, ujú, pero si tiene el hijo, ujú. comprar el disfraz para el tema del colegio, o las cartulinas para la tarea, o el cuidado de los papás, o pensar que alguien está enfermo en la familia y uno está pendiente, y eso se mezcla con lo que te toca en el día a día, y eso te da también la empatía para que las personas que vienen y te cuentan que tienen un problema con el hijo, para ti es normal. Para ti, o sea, para mí nunca, o sea, a mí nadie puede decir que yo le dije que no a un permiso que tenía que ver con un tema familiar. Ujú, O sea, forma parte de la vida. A mí, y por el contrario, esa libertad de poderlo decir hace que la gente sea más productiva. O sea, yo sí sé que las que son mamás, de alguna manera, valoran tanto eso que se hacen matar por hacer el trabajo que toca cuando toca, ujú. ¿sí? Entonces, eso creo que es parte, eso sí es femenino, y eso de Sí, alguna manera forma parte de lo que uno lleva a la mesa. em, Uno lleva a la mesa esa capacidad de mezclar todo porque pues le tocó todo. Y bueno, yo me siento una privilegiada porque de alguna manera fui una mamá mayor por decisión. Mi hijo nació ujú, cuando yo tenía 40 años, ya era independiente. Decidí además no volver a aceptar cargos públicos ni nada porque lo que quería hacer era mamá. En parte por eso me casé. O sea, de alguna manera yo soy como muy definida en lo que hago.
Y yo pude ser una mamá que tenía una oficina a 5 cuadras de mi casa, que estaba a las 6 de la tarde en mi casa y que decidí ser independiente, no aceptar cargos para no vivir de viaje, para no tener que estar angustiada. Además, yo luego me divorcié con una gran relación con mi exmarido y ambos Mm, somos muy papás, pero digamos, yo tomé esa decisión de vida y no volví a aceptar un mm, cargo hasta el 2018. Digamos, esa mm, fue una decisión de vida, pero digamos, ese privilegio que tuve, porque ya era un momento distinto, porque pude tener mi oficina, pude ser independiente porque ya tenía un reconocimiento. Uno no puede hacer eso cuando está empezando la vida laboral porque nadie lo conoce. O sea, eso me permitió, digamos, gozarme mucho mi hijo, ¿sí? Me permitió estar ahí, no vivir de viaje, cosa muy distinta antes, pero también eso me permitió que la gente que trabajaba para mí tuviera una vida así. Y como decía mi mm, pupila de muchos años, esta es una oficina para mamás, para el que, ahora el que no mm, quiere ser no lo es, pero ella tuvo 3 hijas conmigo trabajando durante 10 años en distintos escenarios y lo que decía es, qué maravilla poder hacerlo porque yo lo que valoraba era el trabajo y no estar sentado en la oficina. ¿Sí? Eh, mm, entonces, pues digamos, sí, yo creo que eso hace una diferencia. Creo que esa mezcla que me dio a mí como esa seguridad personal de que si a mí alguien me regañaba, si yo aprendía me parecía bien y si no me parecía, y en todo caso, pero pues no iba contra mis principios, no era ilegal, pues yo iba y lo ejecutaba porque para eso uno es jefe, para mandar. Y mm, nunca me lo tomaba personal. En cambio, si aprendía, me parecía buenísimo aprender, pero nunca me sentía afectada. En parte, como te digo, tiene que ver como con esa seguridad que me dieron en mi casa, que me dio mi papá, etcétera, donde yo me decía, perfecto, el día que yo sea jefe, pues yo decido. Pero hoy decide el jefe y si yo no estaba de acuerdo, pero no va contra mis principios ni es deshonesto, mm, pues yo lo hacía muy tranquila, siempre convencida que yo tenía la razón. Pero mm, en cambio aprendía, porque a mí me gusta mucho revisarme, me parecía buenísimo aprender y se me olvidaba que había sido un regaño. O sea, ni me mm. importaba porque además a mí se me olvida, yo la verdad tengo una forma muy práctica de ver la vida, yo me acuerdo de lo bonito y lo bueno. Y la verdad, si algo malo pasó, lo paso, porque pues tampoco nunca he pensado que nadie se siente a hacerte algo malo a ti. Sí, que todo depende de cómo recibas las Mm. cosas. ¿Mm? Buenísimo lo que nos compartes. Quiero preguntarte, en la vida muchas veces tenemos momentos de crisis y hay momentos de crisis por la edad que tenemos, por el fin de una relación, por muchas razones. Y en esos momentos de crisis es clave poder pedir ayuda y poder a veces terapiarse de distintas formas. Terapiarse puede ser irse al mar una semana, desconectarse, es una forma de terapiarse, o otra forma de terapiarse es ir a un retiro de meditación en algún lugar. ¿En qué momentos de tu vida has, has pedido ayuda o has buscado formas de terapia que te hayan ayudado a superar momentos difíciles? De muchas maneras. Por ejemplo, yo recuerdo perfecto cuando estaba en Flores, que era pues como estar en el Seguro Social porque nos tocaban los casos de dumping, 300 cultivos, en fin, y yo manejaba esos casos con los abogados gringos. Yo me volaba a Providencia a bucear 5 días, sola, con libros y buceo. Mm, Y allá como no entraban en esa época la señal de celular era lo máximo, porque era el único sitio donde no me podían ubicar. Para darte un ejemplo. O sea, mm, perderme 3 días en el mar buceando o leyendo es parte de lo que yo soy. O sea, a mí me hace falta el mar porque yo me crié en el mar, o sea, mm, el sol me hace falta y el mar me hace falta. Entonces, esa siempre ha sido una forma, escaparme y además muchas veces me iba sola, con amigas, con mis papás o sola, con un set de 8 libros y duraba una semana buceando todas las mañanas y leyendo todas las tardes. Esa era una forma de terapiar. En otros momentos, como cuando falleció una hermana mía que me dio muy duro, tenía 35 años, 3 hijos, con una psicóloga, porque obviamente, pues yo era la menor, ella tenía 3 hijos, yo era soltera sin hijos, para mí fue durísimo. O sea, primero ver a mis papás sufriendo, pero segundo mm, decía, pero pues yo no tengo nadie que dependa de mí, mi hermana tenía 3 hijos, pues con una psicóloga. O sea, cuando mm, yo empiezo a sentir que necesito apoyo, pues busco distintas formas de ayuda. mm, Y desde que soy creyente y más que rezandera, soy muy creyente, e ir un momento solo a la iglesia a rezar un rato, hasta irme a bucear o hasta buscar ayuda profesional de un mm, terapeuta. Sí, yo no tengo, digamos, hay, como digo, todas las formas de lucha para apoyarse a uno en momentos difíciles, mm. yo acudo a todas. Buenísimo. Tú has dedicado gran parte de tu vida al servicio público, al servicio de organizaciones.
a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, al país, también servir al país. ¿Cómo has equilibrado esa entrega al servicio a otros con el cuidado personal, con el cuidarte a ti misma, consentirte, trabajarte y desarrollarte? ¿Cómo ha sido eso para ti? Pues yo creo que te lo conté en lo que te he ido contando. Mm, Primero, en la primera parte de mi vida profesional, pues como no era casada, yo me casé a los ujú, 36 años por primera vez y tuve mi hijo a los 40. O sea, digamos que esa primera fase, pues era fácil, mi familia vivía en Barranquilla, entonces yo tampoco, yo llegaba a mi casa y no tenía nadie esperándome. Em, entonces, digamos que el equilibrio era muy cargado hacia el trabajo, pero también siempre me escapaba. Me escapaba a bucear, me escapaba con... O sea, siempre tenía grupos de amigos o amigas con las que me iba y me volaba 3, 4 días, una semana. O sea, eso siempre ha existido en la vida porque yo tengo mm, también como esa sensación de goce, como te dije, de mi mamá. O sea, mm, yo también necesito sentir que me consiento. Y esa era parte de irme a bucear, es parte de escoger dónde voy a ir a bucear, era parte de un consentimiento, digamos. Entonces, digamos que siempre he tenido como... Ahora, luego, cuando decidí que ya era hora, que si no era mamá, entonces luego ya no iba a ser mamá y eso sí, no quería, pues fue diferente porque podía mantener un equilibrio porque más o menos tenía un manejo de mi tiempo, ¿sí? mm, Entonces, ahí sí tengo que decir, ahí dejé de consentirme tanto para consentir a mi hijo, o sea, porque el tiempo libre ya era limitado, ya durante unos años no leía libros de letra chiquita, sino de letra enorme. Porque pues ya no quedaba tanto tiempo, dejé de dar clases, por ejemplo, porque pues uno en la oficina y pues el tiempo libre que tenía era para ser una mamá de tiempo completo, o sea, entonces pues el balance lo mantuve ahí, digamos, la parte ya de volarme sola a bucear, no, ese no es un mm, deporte con un niño chiquito, porque uno no puede mm, ponerlo a bucear y no lo puede dejar botado. mm, O sea, entonces, si tú me dices, claro, yo he sido súper trabajadora, pero siempre he tenido como esa necesidad de escape, como esa necesidad de sentir que me doy mm, gusto y que tengo un goce. Y en su momento mi decisión era, yo quiero tener un hijo, pero además me lo quiero gozar. Yo me disfrazaba con él en los cumpleaños. No sé, las fiestas de Halloween en el colegio eran famosas porque yo mi apartamento lo guardaba en un baño y se tomaban la casa todos los niños chiquitos y lo decoraba. Y era como entrar a una fiesta, o sea, lo decoraba desde brujas que gritaban y todo, y eran famosas las fiestas de Halloween, digamos, entre mm, los 7 y los 11 años. Entonces, digamos, si tú me preguntas, yo siento que yo sí, yo me siento que realmente he tenido balance cuando en algún momento determinado he sentido que lo que estoy haciendo ya no es, o ya no me genera esa satisfacción, ese exceso de trabajo porque no me retribuye como tal y ya me desespero, pues también he tomado decisiones como renunciar. mm, Y en su mm, momento lo hice cuando trabajaba en el Ministerio de Comercio. O sea, yo pasé del INCOMEX al ministerio, era subdirectora, el ministro era Juan Manuel Santos y la viceministra era Marta Lucía Ramírez. Llegó un momento en que dije, no más, esto no tiene mucho sentido, no estaba contenta y renuncié. Y, y fue como intuitivo, porque todo el mundo, o sea, primero cuando renuncié la primera vez, me dejaron como 6 meses más y yo me iba a ir a trabajar a la Embajada de Estados Unidos. Y mi jefe en ese momento era Miguel Gómez Martínez, me decía, no, usted es del equipo negociador del G3 y no, ya el ministro habló con el agregado comercial de la embajada y usted tiene que quedarse hasta que terminemos la negociación y el agregado de la embajada la espera. Y yo lo miraba, el ministro a mí ni me conocía, pero yo formaba parte del equipo jurídico, que éramos 3 de toda la negociación del G3 y pues el jefe negociador, que era Luis Jorge Garay, decía yo necesito el equipo. Pero ya llegó un momento en que dije, no más. Y, y la vida ahí me enseñó y desde ese momento le creo mucho más a mi intuición, ¿no? Yo mm, me acuerdo que entonces volví a los 6 meses y me tocó sentarme un día 5 horas a esperar que me atendiera el ministro a decirle que yo me iba. Y yo no quería pelear con él, me parecía un señor decentísimo y todo, pero pues yo me tenía que ir. Y recuerdo que como a la tercera vez que me dijo, pero ¿por qué me iba a ir? Le dije, ay, porque yo compré un curso de buceo en Viaje a Providencia y no me devuelven la plata. Y le di un abrazo y salí corriendo. Sí, salí. Y la gente me decía, pero ¿usted cómo le va a renunciar a Juan Manuel Santos, un señor que va a ser presidente? Y yo ni siquiera me importaba que fuera, no me importaba, o sea, ¿qué mm, pasó? ¿Y por qué te digo que yo le creo a mi intuición de uno hace las cosas porque tiene que hacerlas? Porque eso fue en enero. Me fui a trabajar en la embajada y en la embajada pues el horario era de 8 a 4. O sea, para quedarme mm, hasta las 5 me tocaba pedir permiso, digamos. Mi hermana, la que falleció, se enfermó en ese agosto y duró un mes en coma y mi familia iba y venía de Barranquilla y yo tuve todo el tiempo para estar con mi papá y mi mamá y mi familia.
si hubiera estado en el ministerio no lo hubiera tenido. Entonces yo le creo mucho a mi intuición. Y ese fue de los ejemplos que más te digo, que gracias a Dios pude acompañar a mi papá y mi mamá en ese momento tan difícil. Y lo pude hacer porque decidí irme y cambiar de trabajo, la verdad. Ángela María, a lo largo de esta entrevista me ha encantado la forma en que he visto que te has ido soltando, en que ha ido saliendo como tu sonrisa, tu sentido del humor. Quienes te están viendo por YouTube, pues obviamente ven tu cara y lo pueden percibir, pero quienes te están escuchando, pues les cuento que cada vez ha ido saliendo como esa niña que de pronto sigue siendo en muchos aspectos. Y quiero preguntarte, ¿qué te hace reír? ¿Qué buscas como por instinto que te alegre la vida? Pues sabes que yo gozo las cosas chiquitas de la vida, desde un buen libro hasta una buena película, hasta un buceo, hasta una buena Mm, comida, hasta atender gente en mi casa. Em, digamos que yo puedo gozar comerme un pan de bono a mm, tomarme una copa de champaña. O sea, digamos, yo no tengo. Y ahí es donde te digo que, pues, que yo sé que eso es más mi mamá que mi papá, por ejemplo, ¿sí? Porque yo disfruto las cosas chiquitas. No te digo que en los cumpleaños, yo me acuerdo que yo tenía amigas que me decían que si era que me había dado la maternidad con revolcadera, porque les parecía rarísimo que yo, no sé, me disfrazara en los cumpleaños. Y cuando yo tengo las mm, fotos más divinas de mi hijo de 3 años viéndome entrar disfrazada de Dora la Exploradora. O sea, y no lo cambio por nada, ¿me entiendes? O sea, me parece lo mm, máximo. Y como 3 años me disfracé y tengo unos niños de Cenicienta, o no me acuerdo si era Blancanieves, y me rompieron el disfraz los niños y se colgaban y eran muertos de la risa. Y a mí eso me parecía lo máximo. Y yo tengo amigas que siempre me han visto hiper ejecutiva y me decían, mm, ¿y cómo así? Entonces, digamos que yo soy una goceta de la vida y a mí me gustan las cosas chiquitas. O sea, yo disfruto la familia, yo disfruto mis sobrinos nietos, yo disfruto eso, disfruto una mm, fiesta. Yo no tomo mucho, pero me encanta bailar. Yo disfruto atender a la gente en mi casa. Mm, no sé, yo creo que la vida son momentos. Em, digamos, la vida no es el gran puesto. O sea, eso es algo que mm, tú haces y rico poder hacer lo que no le gusta, que rico poder decir que yo mm, he tenido el privilegio de trabajar en lo que me gusta y sentir que tengo causas por las que trabajar. Eso me parece lo máximo. Sé que no mucha gente ha tenido ese privilegio y creo que es un privilegio. Pero también yo no creo que esa sea la vida. Yo creo que la vida es la cotidianidad, es el día a día. O sea, yo creo que ya nosotros no fuimos ni Superman ni Elizabeth Taylor. O sea, somos seres humanos comunes y corrientes. mm. Entonces, como somos seres humanos comunes y corrientes, lo que tenemos es eso, el llegar al final del día de un día difícil y poder comer con tu pareja y tu hijo y charlar un rato y tomarte una copa de vino. Eso me parece Mm, lo máximo. Entonces, si tú me dices qué me hace reír, Em, yo seguramente no soy, yo soy espontánea, no soy la que más mm, cuenta chistes, que es distinto. Yo mm, sí soy es muy espontánea. Em, y pues absolutamente genuina, o sea, digamos, mm, transparente, o sea, no soy la que sé contar chistes, digamos, esa no soy yo. mm, Pero soy muy gocetas y me gozo es eso, me gozo eso, la familia, los afectos, la comida, un buen libro, la música me encanta, una buena película, y me meto totalmente en la película, o sea, lloro, río, todo lo que pasa en una película yo. Entonces, si tú me dices qué me hace feliz, yo creo que vivir, yo creo que es un privilegio además, como que uno entre más vive, más se da cuenta que la verdad es que la vida es hoy y mañana puede no estar. mm. Sí, es como, creo que uno va dándose cada día más cuenta de eso. Así es. A lo largo de esta conversación has mencionado varias veces el buceo. El buceo es algo que a mí me fascina. Yo viví casi 2 años en Sudáfrica cuando mi papá fue embajador en Sudáfrica, terminando el gobierno de Samperi, varios años durante el gobierno de Pastrana, eh, y, y me fui a bucear, básicamente, y tuve una experiencia lindísima de buceo, y para mí, hace mucho tiempo no buceo, lo estaba pensando. ¿Cuál dirías que es el lugar más lindo en el que has buceado y que por qué te conectas tanto con ese deporte? Pues yo creo que de los lugares, o sea, yo he buceado sobre todo en este hemisferio, digamos. Mm, De los lugares más lindos donde he buceado es Cozumel,
Eso es de los que me ha parecido más bonito, como una pecera. A mí me gusta el buceo. Mm, Y había dejado de bucear porque mi hijo nació, y volví a retomar hace 4 años. Recién buceé en el Pacífico, que me pareció una experiencia totalmente distinta ahí en Los Cabos, en Cabo Pulmo, en Baja California. Y me pareció muy bonito, pero otra cosa. Me pareció una cosa más mm, tensa, más difícil, unas corrientes más fuertes. Entonces a mí me gusta como lo deportivo y me conecto mucho porque yo nací y crecí en el mar. O sea, la verdad mm, es eso. Para mí el mar forma parte. Yo me iba con mi papá a pescar. A veces me montaba en la lancha con él y nos íbamos de Barranquilla a Santa Marta, nosotros en lancha y mi mamá en el carro con los demás, ¿sí? Para darte un ejemplo. Entonces, para mí el mar es una cosa que me llena, o sea, me llena de mm, energía. Y el buceo tiene eso, que es en silencio, que es una cosa que uno simplemente es observador. A mí me genera paz, digamos. mm, Pero por eso yo no soy muy de buceo aventura, yo soy más de buceo en pecera, o sea, a mí me parece lindo, ¿sí? Entonces, digamos que por eso, y como te digo, me conecto con el buceo por eso, porque lo mezclo con la lectura. Entonces es un deporte además de que uno termina muy cansado y luego tiene que estar mm. reposado, entonces uno lee, ¿sí? Es una combinación que me gusta. Buenísimo. El libro de tu vida ha tenido muchos capítulos fascinantes hasta ahora, pues toda la parte en tu casa, estudiante, todas las responsabilidades que has tenido, la maternidad, que ha sido también una etapa muy importante en tu vida. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Yo creo que es un capítulo de reinvención, ¿sí? Yo creo que Mm, em, es un capítulo de reinventarte, o sea, yo ya me pensioné, yo me veo menor de lo que soy, pero es que he hecho mucho para ser menor. Y pues no me visualizo sin actividad, o sea, para mí mm, el trabajo y hacer algo que me llene es importante. Y entonces es simplemente estoy en una etapa de reinvención de la actividad. Durante mm, muchos años tuve una oficina de consultoría que me permitía manejar mi tiempo y digamos que yo diría que lo más estable que he hecho en la vida durante más tiempo fue eso. Yo fui independiente entre el 2002 y el 2018. Y en el 2004 monté la oficina, pero del 2002 al 2004 pues me fui a Yale y luego regresé y hacía consultorías mm, independientes. De ahí para atrás, yo diría que yo era millennial cuando la gente no era millennial. Yo tuve no sé, como 7 trabajos en pocos años, digamos. Siempre me iban llamando de un sitio al otro y no porque me aburriera, sino porque me parecía más atractivo el reto de ir a cero, aprender y iba cambiando. Entonces mm, cambié mucho cuando nadie cambiaba, cuando la gente entraba a una empresa y duraba 20 años trabajando, yo no hice eso. Yo en mis primeros, yo diría que el 91 y el 2002, tuve como 8 trabajos. mm, Em, y lo más largo en tiempo fue la oficina, que me permitía esa libertad para disfrutar mi faceta de mamá y lo mm, valoro enormemente y quiero mucho todo, desde mis clientes hasta el gremio que manejé, todo porque era un acuerdo que para mí era maravilloso. Entonces acepté otra vez el gobierno, cerré mi oficina del todo porque la cerré. Eh, la oficina hacía cosas chéveres, había otras cosas que no eran tan chéveres, eran muy operativas, etcétera, pero me daba la libertad de tiempo. Y para mí eso, en mi haber de poder ser una mamá que hasta los 12 años fui súper presente, era muy importante. Y era más importante que muchas mm, otras cosas, digamos. Entonces ahora pues salí, ya mi hijo tiene 18 años, ya le falta un año para graduarse del colegio, ya ni me volteé a mirar más o menos. Entonces es una época y me acabo de casar, mi segundo matrimonio. Entonces es una época de cómo me reinvento, mm, cómo, qué voy a hacer. Como te digo, ahora estoy en unas juntas directivas y tengo esa apuesta que me tiene muy contenta, que es una apuesta con un fondo de capital privado mexicano. Es una cosa que está en mm, formación y que yo le estoy apostando a que logremos sacarlo adelante. Entonces, si tú me dices, ¿en qué etapa estoy de la vida? En mm, una etapa de reinvención, de mm, una actividad distinta. Yo no me visualizo, qué rico que me pensioné, voy a tener tiempo. No, yo siempre he tenido un poco de tiempo para hacer las cosas que me gustan, o sea, mm, así le he dedicado mucho al trabajo y yo soy súper apasionada en todo lo que hago, o sea, como, como te digo que me decía mi amiga, tú eres así intensa para trabajar como intensa para ser mamá, pues sí, era una mezcla y así soy. Entonces hoy estoy en una etapa de, bueno, ¿cómo van a ser esos siguientes 7, 8 años de mi vida? Antes de decir, bueno, ya de pronto voy a trabajar menos o no voy a trabajar, mm, ¿sí?
Hoy manejo mi tiempo, pero pues estoy dedicada a esas actividades que te mencioné. Buenísimo. Si pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué dirías en él y por qué? Un Sí, mensaje corto y sencillo que tú quisieras enviarle a todo el mundo, ¿qué les dirías? mm, pues yo creo que esa frase que te dije, duro con los temas, suave con las personas. Mm, Creo que recuperar la capacidad de debatir con argumentos sin vincularte afectivamente es una cosa que este país necesita con desesperación. mm, Tener la capacidad de ver que de alguna manera los grandes debates deben darse sobre los temas y no sobre descalificar a las personas. mm, Tener la capacidad de apreciar, así uno tenga una preferencia u otra sobre un expresidente, pero poder sacar lo bueno que han tenido independientemente de que tengan cosas malas, porque el mundo es así, todos somos luces y sombras. Yo creo que le hace mucha falta a este país. Creo que perdimos la capacidad de debatir sobre los temas. Y este país lleva muchos años en una polarización donde solo es una descalificación personal. Y eso nos hace mucho daño. Como país nos tiene divididos, pero además nos hace perdernos del foco de cómo solucionamos los problemas. Buenísimo. ¿De qué te sientes más orgullosa cuando miras tu recorrido hasta hoy? De ser la mamá de Pablo. Mm, buenísimo. Finalmente te quiero preguntar si tuviéramos una varita mágica y hubiera algo que pudiéramos cambiar o mejorar de ti, ¿qué sería? Si tú tuvieras una varita mágica y pudieras transformar algo de ti, de tu personalidad, de tu forma de ser, de tu carácter, ¿qué sería eso que te gustaría cambiar o mejorar? Mira, no sé si ser un poco menos intensa cuando me meto en algo, ¿sí? Mm, Como con esa, donde de pronto me pierdo inclusive de otras cosas por estar muy concentrada en sacar algo adelante. No sé si eso, o sea, eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. mm, Entonces, digamos que te diría que eso es una cosa que yo trato de revisar, de revisarme, porque sí me pasa. Así como me meto en una película y no me doy cuenta de nada más, así también cuando me meto a hacer algo y sacar algo adelante, puedo estar dejando de lado otras cosas y de pronto no darme cuenta de algo que está pasando que es delicado. Yo diría em, que digamos que yo trato permanentemente de ser consistente. Ese es como un gran valor para mí, como que de actuar como pienso, ¿sí? Yo no digo que uno siempre lo logre, pero yo eso es algo que reviso permanentemente. Para mí ese es un valor muy grande. No sé si a veces eso esté mal, pero mm, para mí es algo con lo que me educaron, no sé, forma parte como de mi esencia. Eh, y eso a veces tiene costos, pero, mm, pero yo sí, de alguna manera, trato como de, eh, digamos, hay una cosa que tú mencionaste y es ser frentero y tener la capacidad de autocrítica es una cosa difícil en nuestra sociedad. La gente usa diminutivos, la gente a veces, por evitar tener las conversaciones difíciles, llega un punto que explota y se vuelve insolucionable un problema, ¿sí? mm, Porque hay que poder tener las conversaciones difíciles a tiempo. Si no las tienes a tiempo, luego se vuelve un problema personal. Em, entonces, como que siempre cuando teníamos un proyecto enorme, un gran congreso, un gran Colombia Compite, sentarme a ver qué podíamos haber hecho mejor, sin perjuicio de agradecer y felicitar por lo bien hecho, sino de aquí qué pudimos hacer mejor, em, porque creo que en parte ese es el tema, creo que condenar los errores lo que hace es que la gente no se equivoque y no se lanza. Entonces, tener la capacidad de decir, ¿saben qué? Aprendamos del error, digamos, cómo mejorar esa capacidad permanente de decir, uno debería no condenar el error, sino aprender de él, ¿sí? mm, Es mm, algo que trato de que forme parte de quién soy. Que siempre lo logre, no sé, pero por lo menos es una cosa que trato de corregir cuando estoy no viendo lo bueno también, porque mm. sí creo que en promedio logro sacar lo bueno y lo malo, o sea, logro tener como ese retrato y de poder valorar lo bueno
y todo, pero sí, pero esa revisión no a veces es fácil, no hay gente que lo entienda, dice, porque esta señora después de que salió esto también va a decir qué errores cometimos, ¿sí? Eso a veces no es fácil, de fácil recibo, pero pues yo sí creo que uno tiene una enorme lucha diariamente por tratar de ser un mejor ser humano. O sea, los años de trabajo también te dan a que yo no te voy a decir que a los 30 o 33, probablemente yo soy, en el Ministerio de Transporte fui una mucho mejor líder que cuando fui ministra de Comercio. Probablemente fui una persona que tenía mayor capacidad de enfrentar retos y tensiones y que en esa época, pues obviamente estallaba más fácil, ¿sí? Y eso uno no se enorgullece de eso es algo que uno tiene que controlar y aprender, todo lo contrario. Entonces, creo que ese esfuerzo por estar en control y nunca estallar es algo que yo corregiría de mí, o sea, digamos en el sentido en que mejoraría, porque yo no voy a decir que no me ha pasado y habrá gente que me quiere mucho y gente que me debe odiar. Yo tengo una anécdota muy bonita de cuando era presidente de Proexport, que un día entró una persona que yo había traído al ministerio y que por sentirse cercana a mí, pues se sentía que era capaz de influenciarme sobre las decisiones de las personas y me dice lo siguiente, me dice, quiero decirte que tu secretaria privada, que yo era la del anterior director de Proexport y yo la convencí que se quedara conmigo, habla mal de ti. Y yo la miré y le dije, óyeme, si yo a veces me levanto y ni siquiera yo me soporto, ¿cómo no voy a entender que ella algún día diga, esa vieja es insoportable y llegó insoportable? Sí, pues si yo no entiendo eso, me monto en el mundo de los que no se conoce. Y hoy sigo siendo muy amiga de esa secretaria privada y nos queremos profundamente y nos escribimos y no vive en Colombia. Y si me entiendes, o sea, yo tengo esa anécdota y digo, no, pues yo tengo que reconocer que yo también soy, a veces me levanto insoportable. A todos nos pasa, y yo creo que en la medida en que no lo tomamos, yo creo que no tomarse las cosas personalmente es un superpoder, y cuando realmente somos capaces de recibir crítica y saber que de pronto hay alguien que hay un día que estamos insoportables para otros y eso no Pues es que pasa nada. sí, y yo trato entonces, si se me fue la mano de pedir disculpas y de corregir, y todo el tiempo como somos, pero yo si uno le pasan 30 años de vida o 40 años de vida laboral y no es un mejor jefe y no es más ponderado y no enfrenta las tensiones con mayor ponderación, entonces perdió 40 años de la vida, ¿sí? No ha aprendido nada. Buenísimo. Ángela María, pues quiero darte las gracias, de verdad que disfruté muchísimo la conversación contigo, me sorprendiste gratamente por todo lo que nos compartiste de tu historia de vida, de tu experiencia, de tu mentalidad, que me parece súper interesante. Estoy seguro que en esta etapa de reinventarte vas a hacerlo de manera espectacular. Felicitaciones por tu matrimonio reciente, que también me parece algo muy bonito, que el amor vuelva a aparecer en la vida y que haya nuevas ilusiones y nuevas cosas, así que de verdad gracias por este espacio que disfruté muchísimo. Muchísimas gracias, Pablo, por invitarme, por interesarte en mi historia de vida y por compartir conmigo este espacio. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.